Profe, buenas tardes. Si está hablando, no escucho. Perdón, nuevamente. Perdón. Hola. Con razón yo estaba saluda y saluda a Mayerly y Brian y no me saludaban. Buenas tardes, profe. ¿Cómo está? ¿Cómo están? Hola Brian. ¿Cómo está? Ya Brian Yo ha empezado a ser fantasma en las clases. Aparece, pero solo se le siente nomás, pero no se le ve. Y solo me toca estar hablando con Mayerly, pues ya eso es lo no complicado. habla conmigo porque no puedo. ¿Me escuchó? ¿Cómo? Que no puedo hablar ¿Por qué no puedes hablar? porque me sacó una muela. Ah, Ya, cuidaste. Eso se puede infectar, cuidaste mucho. Es, ok, profe, es, gracias. es un poco peligroso eso. Demasiado. Sí, sí, en serio, pues cuidaste mucho. Así que no te voy a hacer hablar mucho, ¿sí? Yo voy a explicar más o menos esta clase. Joel sí pueda escribir, ¿no es cierto? La no inversora lleva 5. No, este es un ejemplo que les estaba haciendo a los chicos del A. Les puse ya un amplificador para mejor dibujado, ¿sí? A ver, entonces les decía que vamos a empezar con la clase con un recuento de lo que hemos visto hasta el día de hoy, en donde el día de ayer vimos que el amplificador operacional, vimos la introducción al amplificador operacional y que en lazo abierto funciona con comparador. ¿Qué quiere decir lazo abierto? Que no tiene ninguna retroalimentación de nada, ¿sí? Lazo abierto quiere decir que por aquí ingresa un valor, por aquí ingresa un valor, ¿sí? Por aquí ingresa la alimentación positiva, la alimentación negativa y la salida. No hay una retroalimentación por ningún lado, ¿sí? Esto es lazo abierto, no hay retroalimentación. ¿Sí? Entonces, cuando un amplificador, y eso anótenlo por favor en algún lugar, porque esto es muy importante, cuando el amplificador operacional funciona en lazo abierto, cuando está en lazo abierto, funciona como un comparador. ¿Listo? El amplificador operacional en lazo abierto funciona como un comparador. Y pues vimos en la clase de ayer que comparamos dos entradas, ¿sí? Por mínimo que sea la entrada, una entrada, por ejemplo, 1 voltio, 5,1, ya va a ser más grande la entrada inversora. ¿Y qué valor vamos a tener en B out? ¿Sí? ¿Quién me puede decir? Buenas tardes, Álvaro, ¿cómo estás? Qué bueno verte. Pensé que ya ahora ya no te iba a ver ya en clases. ¿Cuánto tendremos en B out? En este caso de aquí, en este ejemplo de aquí. 5.1. No, no. A ver, ¿por qué? Es cierto. Revisen bien. Ya se olvidaron tan fácil. El día de ayer nomás vimos. Aquí, cuando está el que esté mayor, ¿sí? Si en este caso está mayor, la entrada no inversora. Por lo tanto, sí, perdón, la inversora es la negativa. Si la inversora está en negativa, es mayor, entonces va a pasar el voltaje menos VD, el voltaje negativo de aquí, la señal de aquí. Por lo tanto, a la salida en este caso va a ser 0 voltios, porque aquí está conectado a tierra, ¿sí? En este ejemplo está conectado a tierra.
Si estaría conectado a menos 9 voltios, la salida sería menos 9, ¿sí? Y solo porque aquí es un 0,1 voltios mayor que la entrada no inversora. ¿Estamos? Pero en cambio, si la entrada no inversora es mayor, por ejemplo, aquí sería 6 voltios, pues el voltaje sería de 12 voltios a la salida. Se toma el voltaje de la alimentación. ¿Sí? Ahora sí estamos. ¿Estamos claros? ¿Ya? Y otro de los ejemplos que revisamos el día de ayer es que cuando ingresamos nosotros alimentación senoidal, ¿sí? Alimentación con corriente alterna, pues vamos a tener una salida también variable en el tiempo, ¿sí? Por lo tanto, aquí hacemos la comparación entre estos dos y vamos viendo que en el tiempo va a variar, ¿sí? Cuando en el primer segundo, por ejemplo, es en cero, entonces en cero, cero es mayor, es menor que 2, por lo tanto pasa el de aquí, como está negativo, como está GND, pues queda en GND en cero. Después va subiendo hasta el 1, hasta el 2. Cuando pase del 2 va a empezar, cuando pase del 2 va a ser mayor la entrada no inversora que la inversora y por lo tanto va a pasar el más VCC, ¿sí? Es decir, 9 voltios. En este caso va a ser 9 voltios. ¿Y cuánto tiempo se va a mantener arriba? Hasta que vuelva a bajar y quedarse en y pasar de menos de 2 voltios, ¿sí? Cuando vuelva a pasar de 2 voltios va a volver a bajar porque ya va a ser menor a esta entrada a esta entrada. Por lo tanto va a volver a pasar el negativo, ¿sí? ¿Sí está claro, chicos? ¿Está claro? Yo me perdí un poco, dice Álvaro. ¿En qué te perdiste? Pregunten, pregunten. Pregunten, ya que esto es bien, es bien básico para poder entender lo que viene a continuación, ¿sí? Si no está bien claro estos conceptos, después no vamos a comprender bonito qué es lo que sucede, ¿sí? Así que por favor pregunten, ¿cómo es que el voltaje sale? ¿Cómo es que el voltaje sale? Volvemos a la diapositiva de aquí, ¿sí? Volvemos a esta diapositiva. Nuevamente, vamos, en la diapositiva del día de ayer, yo les expliqué con esto, ¿sí? Les expliqué. Si entra 5 voltios y 2 ya. Yo les expliqué con esta. Vamos de nuevo. Vamos a relacionar la entrada positiva con la alimentación positiva. La entrada negativa con la alimentación negativa. ¿Listo? Entonces, estas dos se van a relacionar y estas dos se van a relacionar. Generalmente nosotros vamos a encontrar el menos acá arriba y el más acá abajo, ¿sí? Pero eso no hay problema, no, eso depende del amplificador, ¿sí? Por eso aquí en este ejemplo les puse más arriba y menos abajo, pero pues en este otro ejemplo está al revés, menos arriba y más abajo. Pero la relación sigue. Aquí no es que los dos se van a relacionar y los dos se van a relacionar, sino que el menos sigue relacionándose con el menos B de D y el más se sigue relacionando con este de acá. Prácticamente vamos a imaginar o a sobreentender que aquí no hay conexión, ¿sí? Que aquí no hay conexión. Prácticamente lo que está entrando por acá, lo que está entrando por la entrada,
no es lo que va a salir a la salida, ¿sí? Lo que está ingresando por aquí no es lo que va a salir a la salida. Lo que está ingresando aquí solo sirve para compararla entre las dos entradas y poder obtener un voltaje de aquí, ya sea este voltaje que salga por aquí o este voltaje que salga por acá. ¿Ya? Estamos entonces prácticamente, no es que los 5.1 voltios van a salir para acá, sino que aquí no hay conexión, ¿sí? Aquí existe prácticamente lo que llamamos alta impedancia. ¿No? Creo que les mandé también a consultar qué es la impedancia, ¿sí? La impedancia prácticamente es la resistencia, ¿sí? Pero impedancia utilizamos cuando hablamos de corriente alterna, ¿sí? Corriente senoidal. Pero pues de ahora en adelante sobreentiendan que la impedancia es de la oposición al paso de corriente, ¿sí? Es lo mismo que la resistencia, solo que en corriente alterna. Entonces, es tan alta la impedancia de los amplificadores que no va a pasar este voltaje para acá. Aquí hay un hueco, le vamos a poner, ¿sí? Un hueco que no permite que esto pase para allá. Por lo tanto, solo comparamos, ¿sí? Y están interconectados este con este de acá y este con este de acá, ¿sí? Positivos entre positivos, negativos entre negativos. Por lo tanto, si el negativo es mayor, el voltaje de salida va a ser el que esté en negativo, ¿sí? En este caso, como está conectado a tierra, va a ser 0 voltios, ¿sí? Pero si estuviera conectado a otro voltaje, pues va a salir ese voltaje. Si este sería mayor, si este sería mayor que este de acá, por ejemplo, 6 o 5.2 voltios nada más, ya es mayor este de aquí, pues sale por la salida, va a salir por la salida 12 voltios. ¿Sí? Estamos, entonces, eso sería el funcionamiento del comparador en corriente directa. En corriente alterna tenemos una señal senoidal de más 5 voltios y menos 5 voltios del máximo, ¿sí? El máximo, este es el VM, ¿recuerdan el VM? Este es el voltaje máximo que puede alcanzar la señal senoidal, pero mientras va subiendo va a ir cambiando los valores, ¿no es cierto? Va 0, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 4, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces va a ir variando en el tiempo. Por lo tanto, en un primer análisis vamos a ver en el punto 0, cuando aquí vale 0 voltios, el inversor vale más que la entrada no inversora, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cuál va a salir? Miren, aquí nuevamente están cambiados los signos, está abajo el menos. ¿Cuál va a salir? Pero nosotros tenemos que ver cuál. La no inversora, el menos se equivale con el menos. Por lo tanto, como este está mayor, va a salir el menos VCC, es decir, sale por aquí. ¿Sí? Sale por aquí. Por lo tanto, ¿cuánto aquí como está en negativo? Sale 0 voltios, ¿sí? Sale 0 voltios. ¿Durante cuánto tiempo? Va a mantenerse 0 voltios mientras este siga siendo mayor que la entrada no inversora, ¿sí? ¿Y cuándo va a ser mayor? Hasta que la entrada llegue a 2 voltios. Durante este periodo de tiempo de aquí, ¿sí? Hasta que llegue a 2 voltios, durante este periodo de aquí va a salir menos VCC, que es 0. ¿Listo? El momento que pasa de los 2 voltios, ya es 2.1, 3, 4, 5, sale lo que es más VCC, porque ahí ya es mayor en la entrada no inversora a la entrada inversora. Por lo tanto, pasa este voltaje de aquí, 9 voltios, ¿sí? Pasa 9 voltios, ¿sí? ¿Y durante cuánto tiempo se va a mantener? Durante el tiempo que sea mayor la entrada no inversora a la inversora. ¿Cuánto tiempo va a ser eso? Pues 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2. Hasta ahí, este tiempo es el que va a estar en alto.
porque está pasando este 9 voltios. Después pues vuelve a bajar, vuelve a ser mayor porque hasta incluso los negativos, pues el 2 va a ser mayor que cualquier negativo, por lo tanto va a mantenerse, va a pasar este menos VCC y va a estar en negativo todo este tiempo hasta que vuelva a pasar de 2 y vuelva a activarse en alto un poco de la señal. ¿Sí? Ahora sí está comprendido, Álvaro. Más aplicado en circuitos mecánicos. De hecho, esto es muy aplicado en cualquier zona de la industria, en cualquier parte de la industria electrónica, ¿sí? Estos comparadores. No solo en los circuitos mecánicos, también hay, por ejemplo, y es a donde iba a ir esta clase, la aplicación de estos circuitos. Por ejemplo, yo quiero hacer un medidor de nivel de agua, ¿sí? En mi casa, pues, o en un reservorio, en tu finca, Álvaro, por ejemplo, tienes un reservorio de agua y quieres saber en cuánto nivel está el agua. Pues para ello utilizamos comparadores, ¿sí? Pues en realidad el nivel del agua se puede medir con resistencias también, ¿sí? Porque hay el cable, por ejemplo, el cable va subiendo y va viendo cuánto hay nivel de agua y todo eso. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos varias resistencias, nivel 1, está en el medio y está agotándose, ¿sí? Entonces GND BCC, listo. Entonces, por ejemplo, cuando esté en este punto de aquí, pues va a ser un nivel 1, un nivel bajo. Cuando esté aquí, va a estar en nivel medio y cuando llegue al final es que ya se ha llenado. ¿Listo? Entonces aquí podríamos sacar el voltaje de cada uno. Aquí podríamos sacar un voltaje y ponerlo a un amplificador. ¿Sí? Aquí podremos sacar otro voltaje y ponerlo también a otro amplificador. De aquí también sacamos un voltaje y pues lo ponemos a otro amplificador. ¿Sí? Entonces, tenemos amplificadores de esta manera. La otra entrada, la de comparación, la conectamos entre sí. ¿Sí? Y sacamos una entrada por aquí, por ejemplo. Un voltaje de entrada. Un voltaje in. ¿Sí? Entonces con ese vamos a comparar. Aquí, por ejemplo, le vamos a poner más menos y más menos. ¿Sí? Entonces acá ya podemos poner LEDs, obviamente con su resistencia. Listo. Entonces tenemos aquí un circuito en donde aquí, por ejemplo, podemos tener también esta tierra, alimentación, tierra, tierra, alimentado a 5 voltios, alimentado a 5 voltios y alimentado a 5 voltios. ¿Listo? Entonces, aquí pues podemos ir comparando que cuando el nivel del agua sobrepase esto, si ya lo entendiste, Álvaro. Entonces, genial. Entonces, aquí podemos poner el sensor. Este sería el sensor, el voltaje de entrada sería el sensor, ¿sí? En donde va subiendo el nivel del agua y aquí estamos comparando con estos voltajes de aquí.
¿sí? Mientras no supere el voltaje, por ejemplo, el agua está en el nivel, en el nivel más bajo, pues el agua va a ser en el nivel más bajo, se va a activar este de aquí, ¿sí? En el nivel más bajo va a ser mayor el más, es decir, el voltaje que está aquí. Aquí, por ejemplo, vamos a distribuirlo para 9 voltios. Por lo tanto, va a ingresar 3 a cada resistencia. 3, 3, 3. ¿Sí? Es un divisor de voltaje. Entonces, cuando el voltaje del nivel de agua baje los 3 voltios, pues baje los 3 voltios, es decir, aquí ya va a ser mayor en los 3 voltios, va a pasar los 5 voltios y se va a encender el LED que está vacío el tanque, ¿sí? Que está vacío, que ya está bajo el reservorio de agua, ¿sí? Va subiendo el agua, va subiendo el agua, sube el agua, por lo tanto, este ya va a ser, la entrada Bain ya va a ser mayor a los 3 voltios que ingresan por aquí, por lo tanto, ya va a pasar cero, ya se va a apagar este LED de aquí. Va subiendo. Aquí recuerden, tenemos 6 voltios, aquí ingresa 6 voltios, 6 voltios. Sube de 6 voltios, quiere decir que ya pasó la mitad del reservorio, ¿sí? Sube de 6 voltios, es decir, eh, aquí tenemos 6 voltios. El momento que este sea mayor a 6 voltios, pues se va a encender el de la mitad y cuando ya suba y llegue a los 9 voltios, pues va a ser mayor. Ya se va a llenar, por lo tanto, este va a ser mayor y va a pasar a encenderse el LED de llenado del tanque, ¿sí? Por ejemplo, es una aplicación, es un ejemplo de cómo podrían ustedes utilizar amplificadores operacionales en la vida cotidiana, en la vida real, en donde ya tenemos, donde tenemos pues ya aplicaciones reales de cómo hacer, cómo aplicar la electrónica pues a a la vida cotidiana, ¿sí? Entonces podemos tener muchas, más de una aplicación con estos comparadores. Incluso podemos ponerles más niveles de encendido, podemos añadirle muchos más amplificadores y todo eso. ¿Sí? Si está comprendido, chicos. Recuerden que esta parte no es, este amplificador está en lazo abierto, ¿sí? Lazo abierto. Ya vamos a llegar al lazo cerrado y eso sí, y para ello pues ya son otras configuraciones más. El voltaje cae desde arriba, sí. Aquí en la parte de las resistencias, sí. Esto es un divisor de voltaje. Cada resistencia va a llevarse 3 voltios cada una, ¿sí? De los 9 que ingresan, 3 voltios cada una. Entonces, así se va haciendo las comparaciones para ir viendo cuánto voltaje. ¿Sí? Entonces aquí cae 3, aquí cae 3, aquí va a haber 6 y aquí pues los 9 voltios. ¿Sí? Correcto. A medida que va subiendo, bajando el agua, se van a ir encendiendo cada uno de los LEDs. ¿Sí? Entonces, si va bajando, pues como ya está la comparación, va bajando o va subiendo según se va a ir encendiendo, va a ir pasando voltaje o va pasando tierra. Voltaje para encender y tierra para apagar. Sí, recuerden, no importa lo que ingresemos por este lado de acá, no importa las condiciones de aquí, porque aquí el amplificador lo único que pasa es el voltaje de acá arriba o el voltaje de acá abajo, el voltaje de acá arriba o el voltaje de acá abajo. Nada más que eso. Acá solo es para comparar. Ojo, eso en lazo abierto, porque en lazo cerrado ya sí se toma en cuenta. ¿Alguna otra pregunta?
Álvaro, ¿está entendido? ¿Los demás? Sí, profesor, un poco, sí, sí, está un poco claro. Hola, Brian, pensé que no estabas. ¿Qué dice Álvaro? Con el ejemplo se entendió mejor. Con este ejemplo se entendió mejor. Sí, profesor. Si algo lo entendió, todo lo entendimos. Como que sí, Álvaro lo entendió. Después vamos a ver en los exámenes. Les he de poner a diseñar un sistema de medidor de agua y nada, no han de sacar. Bueno, hasta aquí quedaríamos con la parte del comparador del amplificador con lazo abierto. Vamos a crear un nuevo Jamboard para empezar con el lazo cerrado, ¿sí? Para que no se haga muy largos estas pizarras. Ya, este. Listo. Ahora vamos a ver ahora sí, al amplificador como tal, ¿sí? Al amplificador como tal. ¿Por qué? Para comparador, pues comparadores también podemos utilizar otros. Para comparadores podemos utilizar, por ejemplo, en circuitos digitales del 74LS147, pues ya nos sirve como comparador y podemos comparar números, más números y cosas así. Así que, pero, sin embargo, pues para la implementación, pues yo preferiría siempre un amplificador operacional, ¿sí? Es la mejor elección para comparación. Pero el verdadero propósito de un amplificador operacional es amplificar la señal, ¿sí? Hacer que la señal de entrada sea más grande que la señal de salida. Perdón, la señal de salida sea más grande que la de entrada. Por lo tanto, para ello vamos a hacer una retroalimentación, ¿sí? Una retroalimentación y esto ya se va a llamar lazo cerrado. Me dejo escribir. Listo, lazo cerrado, ¿sí? Entonces, en lazo cerrado, pues nosotros vamos a retroalimentar, vamos a utilizar la señal del amplificador operacional, la señal de salida. Vamos a dibujar nuevamente, voy a hacerlo un poco más grande para poder dibujar mejor al amplificador, ¿ya? A ver, un ratito, déjenme ver esta.
regresamos. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta que el amplificador operacional tiene las siguientes reglas, ¿sí? Y esas las voy a colocar por acá con rojo, ¿sí? De aquí, como les digo, aquí hay un puente muy grande, hay una resistencia interna demasiado grande, una impedancia es el nombre, en realidad una impedancia demasiado grande para poder atravesar el amplificador operacional. Por lo tanto, aquí no va a circular intensidad o corriente, ¿sí? De la entrada para acá no va a circular corriente. De aquí para acá no va a pasar corriente, ¿sí? La corriente se queda aquí. La corriente se queda aquí. No va a pasar la corriente para el otro lado. No va a salir, ¿sí? Por la alta impedancia. Por lo tanto, la intensidad de entrada in no es la intensidad de entrada no es la misma que la intensidad de salida, ¿sí? Es decir, no hay intensidad a la salida. Sí, perdón, no es la misma intensidad, ¿sí? La misma intensidad de entrada, la intensidad de entrada no es la de salida, no pasa por aquí, ¿sí? Aquí hay una resistencia muy alta, la impedancia es muy alta para permitir el paso de la intensidad. Primera regla que nosotros tenemos que tomar en cuenta en estos circuitos. La segunda regla la vamos a explicar a continuación. La segunda regla vamos a hacer el diagrama de esta manera. Aquí pues tenemos un voltaje de entrada 1, ¿sí? Un voltaje de entrada 1, una resistencia, una R1 también, ¿sí? Este punto de aquí generalmente se le te conecta también a tierra, ¿sí? Y este vendría a ser pues el voltaje 2. La salida, tenemos el voltaje de salida, el Vout, ¿ya? Pero el voltaje, retroalimentamos esta salida de aquí con una resistencia, y me salió feísima esa resistencia. Chuta, profe, pero así están todas, pues, ¿cuál es la diferencia? Ya, esa no está tan fea. ¿Ya? Esta le vamos a poner con el nombre de RF. Porque es la resistencia de feedback o la resistencia de retroalimentación, en inglés feedback, ¿sí? Entonces, tenemos una retroalimentación, es decir, la salida regresa a la entrada, ¿sí? Regresa a la entrada, se compara nuevamente y vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, aquí va a ingresar 5 voltios, ¿sí? Aquí va a ingresar 5 voltios, ¿sí? Ingresa 5 voltios. Como es mayor esta entrada no inversora inversora a la no inversora, por lo tanto va a pasar el voltaje negativo, ¿verdad? Va a pasar el voltaje negativo. En este caso, si es 0, pues va a pasar 0. Si aquí lo conectamos a GND, va a pasar 0, va a pasar 0, ese 0 se regresa, se retroalimenta e ingresa 0, ¿sí? Ahora va a ingresar 0. Por lo tanto, estas dos entradas, tanto B1 como B2, aquí le vamos a poner como B2. La otra regla va a ser que B1
es igual a B2. ¿Sí? Entonces, el voltaje de entrada va a ser igual al voltaje de el voltaje de entrada inversor va a ser igual al voltaje no inversor, siempre, ¿sí? Esto va a suceder porque, ya les digo, como este está mayor a la primera vez, este va a estar mayor, pero ¿qué va a pasar? Va a entrar este de acá, va a ser 0, por lo tanto, aquí se iguala a 0. Y si así no fuera 0, siempre va a igualarse este voltaje a la entrada, ¿sí? ¿Estamos? Esta sería la función de un amplificador operacional en lazo cerrado, ¿sí? En lazo cerrado con retroalimentación. Ya es lazo cerrado, ¿por qué? Por esta retroalimentación de aquí, por el feedback, ¿sí? Por el feedback. Aquí ya se retroalimenta, ya es un lazo cerrado en donde ya sabemos qué es lo que hay a la salida y vuelve a la entrada. Para igualarse. Aquí se igualan las dos entradas. Y la siguiente clase continuaremos para saber qué es lo que pasa a la salida. Cuando estas dos entradas pues terminan igualándose, qué pasa a la salida. ¿Listo? La siguiente clase continuamos. Por esta clase ya se nos terminó también el tiempo. Veamos qué me dice Álvaro por aquí. Profe, comparador, ¿hay uno para todo o hay varios tipos? Un comparador operacional, ¿hay uno para todo o hay varios tipos? Pues el comparador de amplificadores operacionales es esa configuración, pero pues se puede utilizar se puede utilizar para cualquier aplicación. El comparador sería como un transistor con dos bases y el diodo con una salida nada más, sin el diodo. Puede ser sí, casi es como un transistor. Álvaro pregunta si el comparador operacional sería como un transistor con dos bases sin el diodo con una salida más. En realidad no, Álvaro, porque el transistor en cambio actúa más como switch y como amplificador, pero de menos ganancia. El amplificador operacional tiene una ganancia enorme, ¿sí? Es una ganancia infinita, o sea, no digamos infinita, pero es muy alta, ¿sí? Si aquí ingresamos 0,1 voltios, por ejemplo, acá va a salir 1000, 1.000.000 de voltios, 1 mega de voltios. Entonces, es muy alto lo que nos eleva una ganancia muy alta la del amplificador operacional. Sí, pero eso ya vamos a ir viendo en la siguiente clase. Brian, ¿algo que decir? Bueno, para la siguiente clase para la clase asíncrona, tanto del viernes como la de ahora, les voy a dejar una sola tarea en donde van a consultar ustedes sobre las configuraciones de los amplificadores operacionales, ¿sí? Y por favor utilicen la biblioteca de la Universidad Técnica, de la Universidad Luis Vargas Torres, ¿sí? Me colocan ahí una foto de que se han sacado la información de la biblioteca al final de la consulta, por favor. Sí, Ya listo, profesor, pero ya no nos conectamos más. perdón, Que si ya no nos conectamos más. ya no, son 3 horas de la semana nomás que tenemos a clase 5. O sea que usted nos ha estado robando durante todas las semanas anteriores, pues. ¿Cómo que nos ha estado robando? ¿Por qué? Pues Porque siempre tenemos 2 horas, pues. Son 4 horas, ¿no? Todas martes y una miércoles, Brian. 2 del martes, 1 el miércoles, siempre ha sido así. Ya. Ya. Entonces, Entonces la tarea es para el día viernes, diga. sí, les voy a dejar hasta el día viernes, ¿ya? Entonces, Ya, habilitado, profe, pero ya les ya listo. habilito desde hoy día para que puedan empezar a trabajar en eso Oh, desde hoy día. ¿Listo, chicos?
Quedamos así. Listo. Mejor serían 8 horas, dice Alba. Mayerly, Ok. encantada. Ya listo, chicos. Nos vemos entonces. Cuídense mucho. Espero verles la siguiente semana, Álvaro. Ojalá no te pierdas. Quiero seguir Profe, viendo igualmente, clases. igualmente. Sí. Igualmente. No se vayan a olvidar de Está las bien. clases, de lo que vimos hoy día. La siguiente semana continuamos a partir de este punto, ¿sí? Ok. Ya. Chao, chicos. Cuídate, Mayerly. Cuidado eso. Ok, Librazo. profe. Chao. Chao.